Desde mi cuarto escuché risas. A las 4:30 mi familia celebraba a mis espaldas. Esa frase me taladra el pecho cada vez que la recuerdo, porque ese día, mientras yo lloraba en silencio detrás de la ventana de mi dormitorio, mi propia sangre festejaba sin mí. Hoy yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Va a ayudarme a continuar desahogándome. Me llamo Carmen. Tengo 74 años y vivo en un pequeño apartamento de Malasaña, Madrid, donde las ventanas dan directamente al patio interior del edificio de enfrente. Ahí, en ese edificio, vive mi hija Nuria con su marido Jorge y mi nieto Iker. Ahí donde cada día podía escuchar sus voces, ver sus sombras moverse tras las cortinas, observar cómo llegaban del trabajo, cómo preparaban la cena, cómo vivían, sin mí. Pero no siempre fue así. Era un martes de octubre. Acababa de salir del hospital Ramón y Cajal después de una operación de rodilla que me tenía postrada en casa desde hacía 3 días. Los analgésicos me mantenían en una neblina constante, y cada paso que daba desde la cama hasta la cocina se sentía como caminar sobre cristales rotos. El otoño madrileño había llegado temprano ese año, y desde mi ventana podía ver las hojas doradas del pequeño plátano que crecía en el patio. Las mismas hojas que Iker solía recoger cuando era pequeño para hacer collages en mis tardes de domingo. Mi móvil sonó a las 3:15 de la tarde. Era Nuria. Desde que había enviudado hace 5 años, las llamadas de mi hija tenían siempre el mismo patrón. Nunca preguntaba cómo estaba. Nunca mencionaba si necesitaba algo. Nunca hablaba del tiempo o de cualquier trivialidad que las madres e hijas suelen compartir. Sus llamadas eran transaccionales, directas, como si yo fuera un servicio al que podía recurrir cuando lo necesitara. Mamá, ¿puedes quedarte con Iker este fin de semana? Jorge y yo tenemos una boda en Valencia. No tenemos con quién dejarlo y no vamos a perder el viaje por una tontería. Mi pierna derecha latía bajo la venda quirúrgica. Los puntos tiraban de la piel cada vez que intentaba flexionar la rodilla. El médico había sido claro. Reposo absoluto durante al menos 2 semanas. Nada de cargar peso, nada de estar de pie por periodos prolongados, nada de esfuerzo físico. Este sábado tengo que ir a que me retiren los puntos, Nuria. No puedo caminar bien aún, dije, con la voz más suave que pude encontrar, tratando de que no sonara como una excusa, sino como una explicación razonable. El silencio al otro lado del teléfono fue ensordecedor. Podía escuchar su respiración. Podía sentir cómo se preparaba para el ataque que ya conocía de memoria. ¿Entonces qué? ¿Vas a dejar que tu nieto se quede con una desconocida por una cita médica estúpida? ¿Qué clase de madre egoísta hace eso? Ya has vivido bastante, mamá. Deja de ser un estorbo. Las palabras me golpearon como puñetazos físicos. Ya has vivido bastante. Deja de ser un estorbo. Cada sílaba se clavó en algún lugar profundo de mi pecho, en ese espacio donde guardaba todos los recuerdos de haberla cargado en brazos cuando tenía fiebre, de haberle cantado nanas durante las noches interminables de cólicos, de haber trabajado dobles turnos limpiando oficinas para pagarle el colegio privado que ella quería. No supe qué contestar. Las palabras se me atascaron en la garganta como si fueran piedras. Sentí que algo dentro de mí se rompía para siempre, no como el cristal que se quiebra de una vez, sino como una grieta que se extiende lentamente por una pared, amenazando con derribar toda la estructura. Nuria, yo solo. No quiero excusas, mamá. O vienes por Iker el viernes por la tarde, o nos vamos a la boda y que se las arregle como pueda. Tú decides si eres una abuela responsable o una vieja egoísta. Y colgó. Me quedé ahí, sentada en la butaca tapizada de terciopelo verde que había sido de mi madre, con el teléfono todavía pegado a la oreja, escuchando el pitido constante que marcaba el final de la conversación, y, sin saberlo entonces, el principio del final de algo mucho más grande. La luz de la tarde se filtraba por las cortinas de encaje que yo misma había cosido hacía 15 años, cuando aún creía que mi apartamento sería un refugio donde mi familia vendría a buscar cariño y comida casera. Las paredes estaban llenas de fotografías. Nuria en su primera comunión,
con su vestido blanco que habíamos elegido juntas en el Corte Inglés, después de meses de ahorrar céntimo a céntimo. Iker en sus primeros pasos, con los bracitos extendidos hacia mí. Jorge, el día de su boda, sonriendo de una manera que ahora me parecía forzada, como si ya entonces supiera que tolerar a la suegra era parte del paquete matrimonial. Pero esa tarde, todas esas fotografías me miraban como testigos mudos de mi fracaso. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Cuándo había dejado de ser la madre que abrazaba para convertirme en la madre que estorbaba? La respuesta, lo sabía en el fondo, había empezado mucho antes de esa llamada telefónica. Empezó cuando mi esposo Paco murió. Y de repente, me convertí en la viuda de la familia, esa figura que genera lástima pero también incomodidad en las reuniones navideñas. Empezó cuando Nuria decidió que era más fácil pedirme dinero que pedírmelo prestado. Empezó cuando dejé de ser Carmen para convertirme en mamá, como si mi identidad completa se redujera a mi función maternal. Esa noche no pude dormir. Me levanté 3 veces para ir al baño, no porque tuviera necesidad, sino porque necesitaba moverme, caminar por el apartamento, tocar las cosas que me pertenecían para recordar que todavía existía como persona individual. Preparé una manzanilla en la cocina, usando la taza de porcelana azul que Iker me había regalado el Día de la Madre pasado, una taza que decía «La mejor abuela del mundo», en letras doradas que ya empezaban a descascararse. Me senté en la mesa de la cocina, donde tantas noches había ayudado a Iker con los deberes de matemáticas, donde había pelado patatas para las tortillas que llevaba a casa de Nuria cada domingo, donde había contado y recontado los billetes que sacaba de mi pensión para cubrir los gastos extra de mi nieto. Y por primera vez en 5 años, me permití hacer una pregunta que había estado evitando. ¿Qué pasaría si dijera que no? A la mañana siguiente, desperté con una sensación extraña en el pecho, como si hubiera pasado la noche entera conteniendo la respiración. La rodilla me dolía menos, pero algo más profundo había empezado a dolerme, algo que no tenía que ver con puntos quirúrgicos ni vendajes. Me levanté despacio y fui hasta el armario del pasillo. En la parte superior, detrás de las toallas que rara vez usaba, estaba la carpeta azul que había estado evitando durante meses. La carpeta donde guardaba todos los recibos, todas las transferencias, todos los papeles que documentaban mi vida de madre. La saqué con manos temblorosas y la llevé hasta la mesa de la cocina. La abrí como quien abre un cofre del tesoro, aunque sabía que lo que encontraría dentro no era oro, sino dolor documentado en cifras. Ahí estaba todo. El préstamo que firmé en el Banco Santander para el coche de Nuria hace 3 años. Un Seat León que ella necesitaba urgentemente porque el autobús la deprimía, y Jorge había empezado a trabajar en las afueras de Madrid. 18.000 euros que yo seguía pagando cada mes. 347 euros que salían de mi pensión de 1.200 euros como si fueran agua corriendo por un sumidero. Más abajo, las facturas del colegio Montessori de Iker. Es el mejor de la zona, mamá. No podemos condenar a nuestro hijo a la educación pública mediocre, había dicho Nuria, como si la educación pública hubiera sido lo suficientemente buena para criarla a ella, para enseñarle a leer y escribir, para darle las herramientas que le permitieron conocer a Jorge en la universidad. 500 euros mensuales durante los últimos 4 años. Dinero que yo había sacado trabajando como limpiadora en oficinas hasta los 68 años, fregando suelos ajenos mientras mis rodillas se deterioraban escalón por escalón. También estaban los recibos de El Corte Inglés, las compras de Navidad y cumpleaños que yo financiaba para que Iker tuviera una infancia digna, la PlayStation que había costado 400 euros el año pasado, la bicicleta de montaña de 600 euros para que hiciera deporte como los niños de su clase, los Adidas que costaban 120 euros porque todos los niños del colegio los tenían y no podía ser el único que fuera diferente. Cada papel que tocaba era una pequeña puñalada. No porque me arrepintiera de haberlo hecho, sino porque ahora entendía la naturaleza transaccional de lo que yo había confundido con amor familiar. Recordé la tarde cuando Nuria llegó a mi casa llorando porque Jorge se había quedado sin trabajo. Era febrero del año pasado, y Madrid había amanecido blanco de nieve.
Ella tenía los ojos hinchados y las mejillas rojas del frío y de las lágrimas. Mamá, no sabemos qué vamos a hacer. Jorge lleva 2 meses sin encontrar nada. El paro no nos alcanza ni para la mitad de los gastos. Vamos a perder la casa, vamos a perder todo. Y yo, como siempre, había abierto mi monedero y mi corazón. Le di 5.000 euros de mis ahorros. Dinero que había estado guardando para arreglar la calefacción de mi apartamento, que llevaba 3 inviernos funcionando mal. Ese invierno dormí con 2 mantas extra y un radiador eléctrico que hizo que mi factura de luz se disparara. Pero mi hija tenía casa asegurada por unos meses más. Jorge encontró trabajo en abril. Nunca me devolvieron el dinero. Nunca lo mencionaron. Cuando me atreví a preguntarlo sutilmente, Nuria me miró como si fuera una usurera cobrando intereses abusivos. ¿En serio, mamá? ¿Le vas a poner precio al amor de madre? ¿Desde cuándo una madre le cobra a su hija por ayudarla? Me había sentido tan pequeña, tan mezquina, que nunca volví a mencionarlo. Pero ahí estaba la transferencia bancaria, fechada el 15 de febrero de 2023. 5.000 euros que transformaron mis ahorros de emergencia en aire. Seguí revisando papeles, los recibos de las cenas en restaurantes cuando venían a visitarme. Yo siempre pagaba, por supuesto. Era mi manera de agradecerles que vinieran a verme, como si su presencia fuera un favor que yo tenía que comprar con langostinos y vino de Rioja. Las facturas del médico privado cuando Iker se rompió el brazo jugando al fútbol. La sanidad pública es muy lenta, mamá. No podemos hacer esperar a un niño de 8 años con el brazo roto. Otros 800 euros que salieron de mi cuenta sin discusión. Los regalos para Jorge en sus cumpleaños. Corbatas de seda, relojes, camisas de marca. Porque es el padre de tu nieto, mamá. Tienes que demostrarle que lo aceptas en la familia. Como si yo tuviera que comprar la aprobación del hombre que había elegido mi hija. Mientras revisaba cada documento, cada recibo, cada transferencia, empecé a hacer cálculos. En los últimos 5 años, desde que Paco murió y me convertí en la abuela disponible, había gastado más de 40.000 euros en mi familia. 40.000 euros de una pensión que apenas me alcanzaba para vivir con dignidad. 40.000 euros comprando amor que se esfumaba cada vez que yo no estaba disponible para dar más. Me levanté y me serví otro café, de esos largos y amargos que había aprendido a tomar cuando trabajaba de madrugada limpiando oficinas. Miré por la ventana hacia el patio interior. En el apartamento de enfrente, Nuria estaba preparando el desayuno. Podía ver su silueta moviéndose por la cocina, abriendo armarios, sirviendo cereales en cuencos coloridos. Una escena doméstica perfecta financiada con mis sacrificios. Iker apareció en pijama, con el pelo revuelto. Mi nieto, el único que todavía me abrazaba sin pedir nada a cambio. El único que me llamaba Yaya Carmen, con esa sonrisa que me derretía el corazón. ¿Qué pensaría él si supiera que su abuela había dejado de ser una persona para convertirse en un cajero automático emocional? El teléfono sonó de nuevo. Era Nuria. Mamá, se me olvidó decirte ayer. Este viernes también necesito que me recojas a Iker del colegio. Se me ha complicado el trabajo y Jorge tiene una reunión importante. ¿Puedes estar allí a las 5? No mencionó la conversación de ayer. No preguntó por mi rodilla. No se disculpó por llamarme estorbo. Como si nada hubiera pasado. Como si las palabras crueles fueran agua que se evapora sin dejar huella. Nuria, ayer me dijiste cosas muy duras. Ay, mamá, no dramatices. Estaba estresada. Ya sabes cómo me pongo cuando tengo presión en el trabajo. Eso no significa nada. ¿Que no significa nada? Sus palabras habían estado rebotando en mi cabeza durante 14 horas. Ya has vivido bastante. Deja de ser un estorbo. ¿Cómo podía algo así no significar nada? Además, continuó sin darme tiempo a responder, necesito que pases por el Carrefour después de recoger a Iker. Se nos ha acabado todo en casa y no tengo tiempo para ir de compras. Te mando la lista por WhatsApp. Ah, y cómprale algo de ropa a Iker. Está creciendo muy rápido y se le está quedando todo pequeño. Colgó antes de que pudiera contestar. 5 minutos después, llegó el mensaje con la lista. No era una lista de compras. Era un inventario completo de supermercado. Leche, pan, huevos,
carne, verduras, productos de limpieza, papel higiénico, detergente, suavizante, champú, pasta de dientes. Como si yo fuera su empleada doméstica personal. Y al final del mensaje, como si fuera una postdata casual. Ah, y ropa para Iker. Unos 200 euros estará bien. Gracias, eres la mejor. Me quedé mirando la pantalla del móvil durante un rato largo. 200 euros para ropa de un niño de 9 años. 200 euros que era casi una quinta parte de mi pensión. Dinero que yo tendría que sacar de algún lado, probablemente de los medicamentos para la artritis o de la comida de la próxima semana. Por primera vez en 5 años, escribí una respuesta que no envié. No puedo. Busca otra solución. La borré inmediatamente, pero las palabras quedaron flotando en mi mente como una posibilidad que nunca antes había considerado. ¿Qué pasaría si dijera que no? ¿Qué pasaría si por una vez en mi vida, Carmen existiera antes que mamá y abuela? Cerré la carpeta azul y la volví a guardar en su lugar. Pero algo había cambiado. Por primera vez en años, había visto mi vida desde afuera, como si fuera una extraña observando la historia de otra mujer. Y lo que había visto no me gustaba nada. El viernes llegó como llegan los días que una teme. Demasiado rápido y cargado de obligaciones que duelen. A las 4:30 de la tarde, con la rodilla todavía protestando a cada paso, tomé el metro en tribunal hasta Gregorio Marañón para recoger a Iker del colegio. El trayecto se me hizo eterno, no por la distancia, sino porque cada estación que pasaba me recordaba que estaba cumpliendo órdenes de alguien que me había llamado estorbo. Los padres esperaban en la puerta del Colegio Santa Cristina como cada tarde. Madres jóvenes con cochecitos de bebé de marcas que yo no podía pronunciar. Padres con trajes que costaban más que mi renta mensual. Abuelas como yo, pero mejor vestidas, con bolsos de piel auténtica y zapatos que no venían de las rebajas de enero. Cuando Iker salió corriendo hacia mí, su sonrisa fue lo único genuino que había visto en toda la semana. Se colgó de mi cuello como hacía desde pequeño, y por un momento olvidé el dolor de rodilla. Olvidé las palabras de su madre. Olvidé todo excepto ese abrazo que no me costaba dinero. Ya, Carmen. ¿Sabías que hoy aprendimos sobre los volcanes? Son como montañas que vomitan fuego. ¿Tú has visto alguno? Le expliqué sobre los volcanes de Canarias mientras caminábamos hacia el autobús. Iker tenía esa curiosidad insaciable de los niños que todavía no han aprendido que hacer preguntas molesta a los adultos. Me contó sobre su mejor amigo Pablo, sobre la profesora de matemáticas que le caía mal, sobre el partido de fútbol que iban a jugar el lunes. Era mi nieto, mi sangre, el único motivo por el cual todo este dolor valía la pena. Fuimos al Carrefour de Serrano como me había ordenado Nuria. Iker empujaba el carrito mientras yo iba tachando productos de la lista interminable que había recibido por WhatsApp. Jamón serrano, queso manchego curado, aceite de oliva virgen extra de la marca más cara, yogures ecológicos, carne de ternera gallega, vino tinto reserva para las cenas de Jorge. Ya. ¿Por qué mamá no viene a comprar conmigo nunca? Me preguntó mientras esperábamos en la cola de la carnicería. Está muy ocupada, cariño. El trabajo de los adultos es complicado, pero tú también eres adulta y siempre tienes tiempo para mí. No supe qué responder. ¿Cómo explicarle a un niño de 9 años que algunas personas tienen tiempo para lo que consideran importante y que yo había dejado de ser importante para su madre hace mucho tiempo? La cuenta final fue de 247 euros. 247 euros que representaban una quinta parte de mi pensión mensual, gastados en una compra rutinaria para una familia que ganaba el triple que yo. Pagué con la tarjeta, sintiendo cómo mi estómago se encogía con cada pitido de la máquina. Después fuimos a Zara Kids para la ropa de Iker. Él se emocionó eligiendo pantalones, camisetas y una chaqueta que le gustó especialmente porque tenía el logo de su equipo de fútbol favorito. 200 euros exactos, como había calculado su madre. Como si hubiera hecho un presupuesto de mi dinero sin consultarme. Mientras Iker se probaba la ropa en el probador, yo me senté en una de esas sillas incómodas que ponen las tiendas para los acompañantes. A mi alrededor, otras madres y abuelas esperaban con la misma paciencia cansada. Una mujer de mi edad, elegantemente vestida, hablaba por teléfono con alguien. Sí, cariño, ya le compré todo a Alejandro.
Claro que lo pago yo, para eso están las abuelas, ¿no? Se reía. No, no es molestia. Es mi nieto, pero en su voz había algo que yo reconocía. Una alegría forzada, una generosidad que sonaba más a obligación que a placer. Me pregunté si ella también tenía una carpeta azul llena de recibos en casa, si ella también se había convertido en un servicio al que recurrir cuando hacía falta algo. Llegamos a casa de Nuria a las 7 de la tarde. Jorge abrió la puerta, todavía con el traje del trabajo, aflojándose la corbata con un gesto que había vuelto automático después de tantos años de oficina. Ah, Carmen, qué bien. ¿Lo has traído todo? No, hola. No. ¿Cómo estás? No, gracias por ocuparte de nuestras responsabilidades. Solo la confirmación de que había cumplido mi función de compradora oficial de la familia. Sí, está todo en las bolsas. Perfecto. Nuria está en la ducha. Tiene que arreglarse para la cena. Ah, por cierto, necesitamos que te quedes con Iker mañana también. Se nos ha complicado el tema de la boda, y tenemos que salir antes de lo previsto. Lo dijo como quien comenta el tiempo, sin preguntarme si podía, si quería, si tenía otros planes, simplemente asumiendo que yo estaba disponible las 24 horas del día para resolver sus inconvenientes. Jorge, ayer hablé con Nuria y quedamos en que solo sería el fin de semana. Bueno, ya sabes cómo son estas cosas. Los planes cambian. No será gran cosa, solo unas horas más. Iker había desaparecido en su habitación, probablemente conectándose a la consola que yo le había regalado navidades atrás. Jorge recogía las bolsas de la compra con la eficiencia de alguien acostumbrado a que otros resuelvan sus problemas logísticos. Además, continuó mientras llevaba las bolsas a la cocina, aprovecho para comentarte que vamos a necesitar una ayuda extra este mes. Se nos ha estropeado el lavavajillas y hay que cambiarlo. Ya sabes, con la hipoteca y los gastos del niño, no podemos permitirnos estos imprevistos ahora mismo. Un lavavajillas. Claro, otro gasto imprevisto que de alguna manera se había convertido en mi responsabilidad. ¿Cuándo había pasado de ser la madre y abuela a ser la sucursal bancaria de la familia? ¿Cuánto cuesta? Pregunté, aunque ya sabía que no importaba la cifra. Al final terminaría pagándolo. Unos 600 euros. Pero no te preocupes, no tiene prisa. Cuando puedas. Cuando pueda. Como si tuviera una reserva infinita de dinero esperando a ser utilizada en los caprichos domésticos de mi hija. Nuria apareció envuelta en un albornoz blanco, con el pelo húmedo, y esa prisa que siempre la caracterizaba cuando tenía planes sociales. Mamá, qué bien que hayas llegado. Oye, ¿le compraste la ropa a Iker? Jorge me ha dicho que estaba todo muy caro últimamente. Sí, le compré lo que necesitaba. Perfecto. Eres un amor. Me dio un beso rápido en la mejilla. De esos besos que se dan por protocolo social más que por afecto. Ah, por cierto, mañana necesito que estés aquí antes de las 11. Tenemos que salir temprano. Y desapareció hacia su habitación, dejando tras ella una estela de perfume caro, y la sensación de que yo era una empleada recibiendo instrucciones de última hora. Me fui a casa caminando despacio, cargando el peso de las últimas horas como si fuera plomo en los huesos. El metro estaba lleno de gente joven saliendo de trabajar, con planes para la noche, con vidas que les pertenecían completamente. Yo también había tenido esa edad una vez. También había tenido sueños y planes que no dependían de las necesidades de otros. Llegué a mi apartamento cuando ya había oscurecido. Encendí las luces y me senté en mi butaca de terciopelo verde, la misma donde había recibido la llamada cruel de Nuria 2 días atrás. Todo estaba exactamente igual que como lo había dejado por la mañana. Pero algo fundamental había cambiado. Por primera vez en 5 años, me sentí completamente sola. No la soledad de quien vive sola, sino la soledad de quien ha entendido que las personas que más ama la ven únicamente como un recurso a explotar. Preparé una cena ligera, una tortilla francesa y una ensalada, y me senté a comer frente a la televisión. En las noticias hablaban de la crisis económica, de familias que no llegaban a fin de mes, de ancianos que tenían que elegir entre medicinas y comida. Me pregunté en qué categoría encajaba yo. ¿Era una anciana en crisis o una anciana que financiaba la comodidad de quienes deberían estar cuidándome? El teléfono sonó a las 10 de la noche. Era Nuria otra vez. Mamá,
Se me olvidó decirte. Mañana también trae comida para Iker. En la nevera no queda nada y no tenemos tiempo de ir al supermercado antes de irnos. Nuria, ya gasté mucho dinero hoy. Ay, mamá, no seas dramática. Es para tu nieto, no para unos extraños. Además, no te pido que le compres caviar. Con algo sencillo está bien. Algo sencillo. Como si los 20 euros que costaría la comida para Iker fueran calderilla que yo podía permitirme sin sacrificar nada más. Está bien, dije, porque ya no tenía fuerzas para discutir. Eres la mejor, mamá. Te quiero. Y colgó. Te quiero. 2 palabras que antes me llenaban el corazón y que ahora sonaban huecas como monedas falsas. ¿Me quería o quería mi disponibilidad? ¿Me quería o quería mi dinero? ¿Me quería o quería la tranquilidad de saber que alguien más se haría cargo de sus responsabilidades? Esa noche, antes de acostarme, volví a abrir la carpeta azul. Añadí los recibos del día. 247 euros de supermercado. 200 euros de ropa para Iker. 447 euros en un solo día. Más de una tercera parte de mi pensión mensual, gastada en 4 horas de ser útil para mi familia. Me quedé despierta durante horas, mirando al techo de mi habitación, preguntándome cuándo había dejado de ser una persona para convertirme en una función, cuándo había aceptado que mi valor como madre y abuela se midiera exclusivamente en términos de lo que podía dar, nunca en términos de lo que merecía recibir. Y por primera vez en 5 años, una pregunta peligrosa empezó a formarse en mi mente. ¿Qué pasaría si simplemente parara? El sábado a las 10:30 de la mañana estaba ya en casa de Nuria, como una empleada puntual cumpliendo su horario. Jorge me abrió la puerta vestido con un traje gris oscuro que no había visto antes, claramente comprado para la ocasión. Nuria apareció detrás de él con un vestido de color coral que reconocí inmediatamente. Lo habíamos visto juntas en el Corte Inglés hace 2 meses, cuando ella suspiró diciendo, «Algún día podré permitirme algo así». Aparentemente ese día había llegado. «Mamá, eres un ángel. No sabíamos qué hacer sin ti», me dijo Nuria mientras se ponía unos pendientes que también parecían nuevos. «Iker está desayunando. Ya le hemos dicho que vas a quedarte con él hasta mañana». ¿Hasta mañana? Habíamos hablado de unas horas, no de un día entero. Nuria, pensé que era solo hasta la tarde. Bueno, ya sabes cómo son estas bodas. Siempre se alargan más de lo previsto. Mejor que nos quedemos a dormir allí y volvamos descansados mañana. No queremos conducir de noche después de... ya sabes, después de celebrar. Jorge cargaba una maleta pequeña hacia el coche. Una maleta que claramente contenía ropa para más de una noche. Lo habían planeado todo desde el principio, pero habían preferido informarme a cuentagotas para que fuera más difícil negarme. «Ah, por cierto», añadió Nuria mientras se retocaba el pintalabios. «Hay dinero para la comida en la mesa de la cocina. 50 euros. Que te sobre, ¿eh? 50 euros. Después de haberme gastado casi 500 el día anterior, me dejaban 50 euros para cubrir las comidas de un fin de semana completo con un niño de 9 años. Los vi marcharse desde la ventana del salón. Jorge arrancó el coche, un Seat León que yo seguía pagando, y se alejaron hacia su escapada de fin de semana financiada con mi dinero. Nuria ni siquiera se despidió de Iker propiamente. Le gritó un «¡Pórtate bien!» desde la puerta, y ya. Iker apareció en pijama, con el pelo revuelto y una sonrisa que me derritió el corazón como siempre. «Ya. ¿Vamos a ver películas? ¿Puedo quedarme despierto hasta tarde?» «Claro que sí, cariño. Es nuestro fin de semana especial. Preparé el desayuno. Tostadas con mantequilla y mermelada, zumo de naranja, un colacao bien caliente. Y nos sentamos en la mesa de la cocina que yo había ayudado a comprar hace 3 años. Iker me contó sobre el sueño que había tenido, sobre los volcanes que habíamos hablado el día anterior, sobre Pablo y los planes que tenían para el lunes en el recreo. Mientras él hablaba, yo miraba alrededor de la cocina. Todo lo que veía tenía mi huella financiera. La nevera que había financiado cuando la anterior se estropeó, el microondas que les regalé cuando se mudaron, incluso las sillas donde estábamos sentados, que habían sido mi contribución a la nueva vida matrimonial de Nuria. «¿Ya? ¿Por qué estás triste?», me preguntó Iker de repente.
No estoy triste, cariño. Solo estoy pensando. ¿En qué piensas? ¿Cómo explicarle que estaba pensando en cuándo había empezado a sentirme como una extraña en la vida que yo misma había financiado? ¿Cómo decirle que cada objeto de esa casa me recordaba mi propia insignificancia emocional? Pienso en lo mucho que te quiero. Y era verdad. Era la única verdad pura que quedaba en todo este desastre. Después del desayuno, Iker se fue a su habitación a jugar con la consola. Yo aproveché para limpiar un poco la cocina. Un hábito automático después de tantos años siendo la que ayudaba en casa ajena, cuando escuché que el teléfono de Iker sonaba en su habitación. Al principio no le presté atención, pero después escuché su voz, más fuerte de lo normal, como cuando los niños intentan parecer mayores de lo que son. «Hola, mamá». «Sí, estoy bien. Estoy con la yaya Carmen». «¿Qué?» «No, no me ha comprado nada». «Sí, ya desayuné». Hubo una pausa larga. Después escuché algo que me heló la sangre. ¿En serio? ¿Pablo va a ir también? ¡Qué guay! Sí, sí, dile que sí. Yo le digo a la yaya. No, no creo que se enfade. La yaya nunca se enfada. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Qué había prometido Nuria ahora? ¿Qué nueva responsabilidad había añadido a mi fin de semana sin consultarme? ¡Yaya Carmen!, gritó Iker desde su habitación. Mamá dice que Pablo puede venir a dormir esta noche. ¿No es genial? Vamos a hacer una fiesta de pijamas. Pablo, el mejor amigo de Iker. Un niño encantador, pero que significaba duplicar responsabilidades, duplicar gastos de comida, duplicar el trabajo. Y Nuria lo había prometido sin preguntarme, sabiendo que yo no podría decirle que no a Iker. Cariño, ¿cuándo decidieron eso mamá y tú? Ahora mismo. Me ha llamado y me ha dicho que podía invitar a Pablo porque tú eres súper divertida y no te importa cuidar niños. No me importa cuidar niños. Como si fuera mi hobby, mi pasión, mi razón de existir. Como si no tuviera una vida propia, planes propios, limitaciones propias. Llamé a Nuria inmediatamente. «¡Mamá! ¿Qué tal va todo? ¿Iker se está portando bien?» «Nuria, Iker me dice que Pablo va a venir a dormir esta noche. ¿Cuándo decidiste eso?» «Ay, mamá, es que la madre de Pablo me llamó. Van a salir también y necesitaban a alguien que se hiciera cargo del niño. Como tú ya estabas con Iker, pensé que no sería problema. Son amigos, se van a entretener solos. Pero Nuria, eso significa más responsabilidad, más comida, más... Mamá, por favor, no seas complicada. Son solo niños. Además, la madre de Pablo me va a dar dinero para gastos». «¿Cuánto dinero?» «Bueno, todavía no lo hemos hablado, pero algo dará. No te preocupes por eso». No lo habían hablado. Por supuesto que no, porque asumían que yo asumiría todos los gastos y toda la responsabilidad, como siempre. «Nuria, me dejaste 50 euros para el fin de semana. Con otro niño no va a alcanzar». «Ay, mamá, haz milagros». «Siempre los haces. Te tengo que dejar. Estamos llegando al hotel». Y colgó. «Haz milagros». Como si yo fuera una máquina dispensadora de soluciones infinitas. Pablo llegó a las 4 de la tarde, cargado con una mochila que parecía contener la mitad de sus posesiones. Su madre, una mujer de mi edad, pero que parecía 10 años menor, me entregó al niño con una sonrisa de agradecimiento genuino. «Carmen, eres un ángel. No sabes lo que me ayudas. Mi marido y yo no salimos solos desde hace meses. ¿Va a dejar algo para gastos de comida?». Le pregunté directamente. «¿Gastos?» «Ah, sí, claro». Revolvió en su bolso y me dio un billete de 20 euros. «¿Está bien así? Los niños comen poco, ¿no? 20 euros. Para cenas, desayuno y comidas del domingo para 2 niños de 9 años. En Madrid, en 2024, los niños desaparecieron inmediatamente en la habitación de Iker, felices de estar juntos, ajenos a toda la logística emocional y económica que su diversión requería. Yo me quedé en la cocina, mirando los 70 euros que tenía en total para cubrir 3 comidas para 3 personas durante un día y medio. A las 7 de la tarde, cuando los niños empezaron a quejarse de hambre, fui al supermercado más barato del barrio. Compré pasta, salsa de tomate básica, pan del día anterior con descuento, leche, cereales de marca blanca para el desayuno del domingo. 35 euros exactos. Me quedaban 35 para el resto del fin de semana.
Mientras preparaba la cena, escuché a los niños riendo en la habitación. Pablo le contaba a Iker sobre las vacaciones que habían hecho en verano en Santander, sobre el hotel con piscina, sobre los restaurantes donde habían cenado. Iker le contaba sobre sus planes para las vacaciones de Navidad, sobre el viaje que iban a hacer sus padres a París. París, con el dinero que yo había estado financiando mes tras mes. Después de cenar, mientras los niños veían una película en el salón, me senté en la cocina con una taza de té y el móvil. Sin pensarlo demasiado, abrí Instagram. Hacía meses que no lo revisaba, pero algo me empujó a buscar el perfil de Nuria. Lo que vi me dejó sin respiración. Foto tras foto de la boda a la que habían ido. Nuria y Jorge brindando con copas de champán, sonriendo como si no tuvieran una preocupación en el mundo. El vestido coral que costaba más de lo que yo gastaba en ropa en un año entero. Los pendientes que brillaban como pequeños soles. Jorge con su traje nuevo, posando junto a otros invitados que claramente se movían en círculos sociales más elevados que los nuestros. Pero lo que realmente me partió el alma fue la última foto. Era una imagen del hotel donde se alojaban, un 5 estrellas en Valencia, con vistas al mar. La descripción decía: merecido descanso después de tanto trabajo. A veces hay que darse caprichos. Vida plena. Merecido, felicidad. Merecido. Había usado la palabra merecido para describir unas vacaciones financiadas con mi pensión de jubilada, pagadas con el dinero que yo había ahorrado limpiando suelos durante décadas. Seguí revisando fotos anteriores. Cenas en restaurantes caros, escapadas de fin de semana, compras en tiendas de marca, planes familiares a los que yo nunca era invitada. Una vida de prosperidad que yo financiaba, pero en la que no participaba. En ninguna foto aparecía yo. En ninguna descripción se mencionaba de dónde salía el dinero para tanto merecido capricho. Era como si fuera invisible, como si mi contribución fuera tan natural como el aire que respiraban. Me levanté y fui al baño. Me miré en el espejo que había sobre el lavabo. Vi a una mujer de 74 años, con arrugas que contaban historias de trabajo duro y sacrificio, con manos que habían limpiado miles de casas ajenas para poder pagar los caprichos de su propia familia. Vi a alguien que había desaparecido de su propia vida, que se había convertido en un personaje secundario en la historia que ella misma había escrito con su dinero. Por primera vez en 5 años, sentí algo que no había sentido desde la muerte de Paco. Rabia, no tristeza, no resignación, no el cansancio habitual de quien acepta su destino. Rabia pura, limpia, cristalina. Rabia contra mi hija, que gastaba mi dinero mientras me llamaba estorbo. Rabia contra Jorge, que asumía que yo era un recurso infinito a su disposición. Rabia contra mí misma, por haber permitido que esto llegara tan lejos. Pero sobre todo, rabia por haber confundido amor con disponibilidad, cariño con dinero, familia con explotación. Volví a la cocina y abrí de nuevo la carpeta azul. Esta vez no para llorar sobre los recibos, sino para sumar, para hacer cuentas exactas, para entender la magnitud de lo que había estado pasando. Y mientras los niños dormían plácidamente en la habitación de Iker, yo tomé la decisión más importante de los últimos 5 años de mi vida. Iba a parar. El domingo por la mañana desperté con una sensación extraña en el pecho. No era el peso habitual de la tristeza ni la opresión de la resignación. Era algo más ligero pero más intenso. Era la sensación de quien ha tomado una decisión y ya no hay vuelta atrás. Los niños seguían durmiendo cuando preparé el desayuno con los últimos ingredientes que quedaban. Cereales de marca blanca, leche, tostadas con mermelada. Lo mismo que había desayunado yo durante años para poder permitirme dar cosas mejores a mi familia. Iker y Pablo aparecieron en pijama, con esa energía inagotable de los niños que han dormido bien y tienen todo el día por delante. Mientras desayunaban, me contaron sobre sus planes. Querían ir al Parque del Retiro, jugar al fútbol, quizás pasar por alguna tienda de videojuegos para ver las novedades. Ya, ¿podemos ir al Vips después del parque? Pablo dice que tienen unos batidos buenísimos. Me preguntó Iker con esa sonrisa que siempre conseguía derretir mis defensas. Antes, habría dicho que sí inmediatamente. Habría calculado mentalmente cuánto costarían los batidos. Habría reorganizado el presupuesto mental.
habría encontrado la manera de darles ese pequeño placer, aunque significara que yo tendría que comer arroz blanco durante una semana. Pero algo había cambiado durante la noche. Cariño, hoy no podemos ir al Vips, pero podemos hacer batidos en casa, ¿qué te parece? Pero ya, los de casa no saben igual. Ya lo sé, amor mío, pero a veces tenemos que conformarnos con lo que podemos permitirnos. Era la primera vez en 5 años que usaba la palabra permitirnos con Iker. La primera vez que no convertía sus deseos automáticamente en mis obligaciones. Pablo me miró con curiosidad. Probablemente en su casa nadie hablaba de permitirse cosas. Su familia parecía vivir en un mundo donde los batidos del Vips eran una decisión espontánea, no un lujo que requería planificación financiera. Después del desayuno, fuimos al retiro. Caminamos por el parque que había conocido desde niña, cuando mis padres me llevaban los domingos después de misa. Los niños corrían delante de mí, jugaban al fútbol con una pelota que habían traído, se subían a los árboles con esa agilidad que solo tienen los que todavía no han aprendido a tener miedo. Yo me senté en un banco cerca del Palacio de Cristal y los observé jugar. Desde allí podía ver a otras familias, padres jóvenes empujando columpios, abuelos como yo cuidando nietos, parejas paseando sin prisa. Todos parecían estar viviendo domingos normales, domingos sin la carga emocional que yo había estado cargando durante años. El teléfono sonó a las 2 de la tarde. Era Nuria. Mamá, ¿qué tal ha ido todo? ¿Los niños se han portado bien? Sí, todo bien. Perfecto. Oye, vamos a llegar un poco tarde. Se nos ha complicado el checkout del hotel y queremos aprovechar para comer en un sitio que nos han recomendado. ¿Puedes quedarte con los niños hasta las 6? Otra vez. Otra modificación unilateral de los planes. Otra extensión de mis responsabilidades sin consulta previa. Antes habría dicho, claro, sin problema, automáticamente. Esta vez, respiré hondo. Nuria, quedamos en que volvían a la hora de comer. Ay, mamá, ya sabes cómo son estas cosas. No vamos a desperdiciar la oportunidad de conocer Valencia mejor. Son solo unas horas más. ¿Y qué hago con Pablo? Su madre quedó en recogerlo a las 4. Llámala y dile que se retrase. Seguro que entiende. Seguro que entiende. Como si el tiempo de todo el mundo fuera flexible para adaptarse a los caprichos de mi hija. Nuria, no puedo seguir alargando esto. Tengo mis propios planes. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio que reconocí inmediatamente. Era el silencio de quien no está acostumbrado a escuchar la palabra no. ¿Qué planes puedes tener tú un domingo por la tarde, mamá? No es como si tuvieras una vida social muy activa precisamente. Ahí estaba, la condescendencia que siempre había estado presente, pero que ahora había salido a la superficie sin disimulos. La asunción de que mi vida era tan vacía, tan irrelevante, que cualquier plan suyo automáticamente tenía prioridad sobre cualquier cosa que yo pudiera querer hacer. Tengo derecho a tener planes, Nuria. Tengo derecho a una vida propia. Por favor, mamá. No seas dramática. Es solo un favor. Las familias se ayudan unas a otras. Las familias se ayudan unas a otras. La frase que había sido mi dogma durante 5 años, la justificación que había usado para cada sacrificio, cada cesión, cada renuncia a mi propia autonomía. ¿Y cuándo me ayudas tú a mí, Nuria? Otro silencio. Más largo esta vez. Mamá, no puedo con tus dramas ahora. Haz lo que quieras. Si no quieres cuidar a tu nieto, allá tú. Ya veré cómo me las arreglo. Y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, sintiendo algo que tardé unos segundos en identificar. No era culpa, como había esperado. No era el pánico habitual de haber decepcionado a mi hija. Era alivio. Por primera vez en 5 años, había dicho no, y el mundo no se había acabado. Los niños siguieron jugando, ajenos a la revolución que acababa de tener lugar en mi vida. Pablo perseguía a Iker alrededor de una fuente, los dos riéndose con esa risa clara que solo tienen los niños cuando son genuinamente felices. A las 4 en punto, llegó la madre de Pablo. Yo había decidido no llamarla para cambiar los planes. Si Nuria quería extender su escapada romántica, tendría que encontrar otras soluciones. ¿Qué tal ha ido todo?, me preguntó la mujer mientras Pablo recogía sus cosas.
Muy bien. Son buenos niños. Gracias de nuevo, Carmen. De verdad que nos has salvado el fin de semana. Me dio otros 20 euros. Para compensar las molestias. 20 euros más. 40 en total por cuidar a Pablo durante un día y medio. Ni siquiera cubría lo que había gastado en comida adicional. Pero al menos era un reconocimiento de que mi tiempo y mi trabajo tenían algún valor. Pablo se despidió de Iker con la promesa de que se verían el lunes en el colegio. Yo me quedé con mi nieto, los dos solos por primera vez en todo el fin de semana. Ya, ¿por qué mamá tardará tanto en volver? Porque está disfrutando sus vacaciones, cariño. ¿Y por qué no nos llevó a nosotros? La pregunta me golpeó como un puñetazo inesperado. ¿Por qué no los había llevado? Jorge y Nuria habían ido a una boda. Sí, pero también habían convertido la ocasión en una escapada romántica de fin de semana. Habían planeado cenas, visitas turísticas, una noche extra en un hotel de lujo. Todo financiado con mi dinero, pero sin incluirme ni incluir a Iker en ningún momento. No lo sé, amor. A veces los adultos necesitan tiempo solo para ellos. Pero ¿por qué tú no necesitas tiempo solo para ti? De la boca de los niños. Iker había formulado la pregunta que yo había tardado 5 años en hacerme. ¿Por qué yo no necesitaba tiempo solo para mí? ¿Por qué mis necesidades siempre pasaban al último lugar? ¿Por qué había aceptado ser la persona eternamente disponible para los caprichos de otros? Tienes razón, cariño. Yo también necesito tiempo para mí. ¿Y qué harías en tu tiempo, Yaya? Era una pregunta simple, pero me di cuenta de que no tenía una respuesta inmediata. Hacía tanto tiempo que mi vida giraba exclusivamente en torno a las necesidades de mi familia, que había olvidado qué era lo que yo quería, qué me gustaba, qué me hacía feliz independientemente de hacer felices a otros. Creo que me gustaría viajar, dije, sorprendiéndome a mí misma, ver lugares que nunca he visto. Quizás tomar alguna clase de algo que siempre quise aprender. ¿Cómo qué? Como pintura. Siempre quise aprender a pintar. ¿Y por qué no lo haces? ¿Por qué no lo hacía? Porque cada euro que podría gastar en clases de pintura se iba en caprichos de una familia que me daba por sentada. Porque cada hora que podría dedicar a mí misma, la invertía en resolver problemas que otros habían creado. Porque había olvidado que tenía derecho a tener sueños propios. Tal vez empezaré a hacerlo, Iker. A las 6 de la tarde, cuando Jorge y Nuria finalmente llegaron, yo ya había tomado varias decisiones importantes. Había decidido que esto había sido la última vez que modificaban mis planes sin consultarme. Había decidido que iba a recuperar el control sobre mi dinero. Y había decidido que era hora de recordar quién era Carmen antes de convertirse en mamá y abuela. Nuria entró con esa sonrisa forzada que usa cuando está enfadada, pero no quiere admitirlo delante de otras personas. Hola, mamá. ¿Todo bien por aquí? Todo perfectamente. Bien. Gracias por cuidar a Iker. Ya sabes que eres indispensable. Indispensable. Otra palabra que antes me había llenado de orgullo y que ahora entendía como lo que realmente era. Una etiqueta que me reducía a una función, que me negaba la posibilidad de ser prescindible cuando yo así lo decidiera. Nuria, tenemos que hablar esta semana. ¿Sobre qué? Sobre límites. Sobre mi vida. Sobre lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. Jorge apareció cargando las maletas, claramente incómodo con la tensión que podía sentirse en el aire. ¿Ha pasado algo?, preguntó. No ha pasado nada, respondí. Simplemente he decidido que tengo derecho a tener una vida propia. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, me senté en mi butaca de terciopelo verde y miré alrededor. Todo estaba exactamente igual que siempre, pero yo había cambiado fundamentalmente. Por primera vez en 5 años, no me sentía culpable por haber dicho que no. No me sentía egoísta por haber puesto límites. Me sentía libre, y esa sensación, después de tanto tiempo, era embriagadora. El martes por la mañana, a las 9 en punto, estaba sentada en la sala de espera del despacho de Fernando Ruiz, el abogado que me había ayudado con los papeles cuando murió Paco. Las paredes estaban llenas de diplomas y fotografías que hablaban de una carrera larga y respetable. El tipo de carrera que inspira confianza en personas como yo, que necesitamos que alguien más navegue por aguas legales que no entendemos.
Fernando me recibió con la misma cordialidad de siempre, pero noté cierta sorpresa en sus ojos cuando le expliqué por qué había venido. Carmen, perdona que te pregunte, pero ¿estás segura de que quieres hacer esto? Cambiar un testamento es una decisión muy seria, especialmente cuando implica desheredar a tu única hija. No la estoy desheredando completamente, Fernando. Solo estoy redirigiendo mis prioridades. ¿Puedo preguntarte qué ha pasado? Le conté todo. Los préstamos que nunca se devolvían, los gastos constantes que yo financiaba, la llamada donde me llamó estorbo, las vacaciones de lujo pagadas con mi pensión mientras yo contaba céntimos para llegar a fin de mes. Le hablé sobre el fin de semana anterior, sobre cómo había descubierto que para mi propia familia yo era invisible, excepto cuando necesitaban algo. Fernando escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales en un cuaderno que parecía haber visto muchas historias similares. Entiendo tu frustración, Carmen. Y legalmente, tienes todo el derecho a disponer de tu patrimonio como consideres conveniente, pero quiero asegurarme de que no estás tomando esta decisión en un momento de enfado que luego puedas lamentar. Fernando, tengo 74 años. He pasado los últimos 5 años de mi vida financiando la comodidad de personas que me tratan como un banco, no como una madre. No estoy enfadada. Estoy harta. Era la primera vez que usaba esa palabra en voz alta. Harta. Una palabra que había estado gestándose en mi interior durante meses, pero que nunca me había atrevido a pronunciar. Está bien. ¿Qué es exactamente lo que quieres hacer? Quiero que mi testamento refleje que el apartamento y mis ahorros irán a mi sobrina Irene. Ella vive en Santander y me llama cada mes solo para saber cómo estoy, sin pedirme nunca nada. Y quiero establecer un fondo específico para Iker, pero que solo pueda acceder a él cuando cumpla 25 años y demuestre que mantiene una relación conmigo basada en cariño real, no en beneficios económicos. ¿Y Nuria? Nuria recibirá una cantidad simbólica, 1.000 euros. Lo suficiente para que no pueda impugnar el testamento, pero no lo suficiente para financiar más caprichos. Fernando asintió mientras tomaba notas. También quiero revocar todos los poderes legales que le di a Nuria cuando enviudé. Y quiero cambiar el beneficiario de mi seguro de vida. Carmen, eso significa que Nuria no podrá tomar decisiones médicas por ti si llegara el momento en que no pudieras hacerlo tú misma. Lo sé. Por eso quiero designar a Irene como mi representante legal en todos los aspectos. Tardamos 2 horas en revisar todos los documentos. Cuando salí del despacho, con copias de todo en una carpeta nueva, esta vez de color verde para marcar el cambio, me sentí como si me hubieran quitado un peso enorme de los hombros. Pero lo más difícil estaba por venir. Esa tarde, Nuria llamó como si nada hubiera pasado el domingo anterior. Mamá, ¿puedes pasar por casa mañana? Necesito que cuides a Iker unas horas mientras voy al médico. ¿A qué médico? Ginecólogo. Una revisión de rutina. ¿No puede ir Jorge contigo? Jorge está trabajando, mamá. No puede permitirse faltar al trabajo por una consulta médica que no es urgente. Pero yo sí podía permitirme sacrificar mi tiempo por las consultas médicas de rutina de mi hija. Esa era la lógica que había regido mi vida durante 5 años. Nuria, no puedo mañana. ¿Cómo que no puedes? ¿Qué planes puedes tener tú un miércoles por la tarde? Ahí estaba otra vez. La asunción automática de que mi vida estaba vacía, de que mis días no tenían contenido más allá de estar disponible para las necesidades de mi familia. Tengo una cita en el banco. ¿En el banco? ¿Para qué? Para arreglar unos asuntos míos. ¿Qué asuntos? Mamá, espero que no estés pensando en hacer ninguna tontería con el dinero. La forma en que lo dijo, como si mi dinero fuera en realidad suyo, como si yo fuera una anciana irresponsable que necesitaba supervisión para no malgastar nuestros recursos. Son mis asuntos, Nuria. Y mi dinero. Por favor, mamá, no seas infantil. Solo te pregunto porque me preocupo por ti. A tu edad, a veces la gente toma decisiones que no son las mejores. A mi edad. Como si los 74 años hubieran anulado automáticamente mi capacidad de pensar, decidir y actuar por mí misma. Tengo la misma edad que tenía la semana pasada cuando me pediste que pagara el lavavajillas nuevo, Nuria. Mi edad no ha cambiado, pero mi paciencia sí.
¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que he decidido que tengo derecho a una vida propia, que tengo derecho a decir que no cuando algo no me conviene, y que tengo derecho a disponer de mi dinero como yo considere apropiado. El silencio al otro lado del teléfono fue ensordecedor. Mamá, ¿estás bien? Hablas de una manera muy extraña. ¿Ha pasado algo? Sí, ha pasado algo. Me he dado cuenta de que durante 5 años he confundido amor con disponibilidad. He confundido ser buena madre con ser un banco ambulante. Y he decidido que eso se acaba aquí. No entiendo qué te pasa, pero creo que deberías hablar con alguien, con un psicólogo o algo así. Esto no es normal en ti. Un psicólogo. Por supuesto. Cuando una mujer de mi edad decide recuperar su autonomía, debe estar mentalmente desequilibrada. No puede ser que simplemente haya llegado al límite de lo que estaba dispuesta a tolerar. Lo que no es normal, Nuria, es que una madre tenga que financiar las vacaciones de lujo de su hija, mientras ella come arroz blanco para llegar a fin de mes. Lo que no es normal es que me llames estorbo, y después esperes que cuide a tu hijo sin pensarlo 2 veces. Mamá, yo nunca... Sí lo hiciste. El viernes pasado, me dijiste que dejara de ser un estorbo. ¿Te crees que esas palabras no duelen? ¿Te crees que se olvidan? Otra pausa. Cuando Nuria volvió a hablar, su tono había cambiado. Era más suave, más calculado, el tono que usa cuando quiere manipular una situación a su favor. Mamá, lo siento. Estaba estresada, ya te lo expliqué. No quería decir eso. Tú sabes que te quiero y que te necesito. Me necesito. No te amo incondicionalmente. No valoro todo lo que has hecho por mí. Me necesito. Una declaración de dependencia emocional y económica disfrazada de cariño. Nuria, he tomado algunas decisiones sobre mi vida, y creo que es mejor que hablemos cara a cara. ¿Qué tipo de decisiones? Ven a casa el sábado por la tarde. Sola. Sin Jorge, sin Iker. Solo tú y yo. Tenemos que tener una conversación que llevamos 5 años posponiendo. Mamá, me estás asustando. No hay nada que temer, Nuria. Solo es hora de que establezcamos algunos límites claros. Colgué antes de que pudiera responder. Y por segunda vez esa semana, en lugar de culpa, sentí alivio. Esa noche preparé una cena que no había preparado en años. Lubina a la sal con verduras al vapor. Una cena cara, elaborada, hecha solo para mí. Mientras cocinaba, puse música clásica en la radio. Brahms llenó mi pequeña cocina con una elegancia que había olvidado que existía. Comí despacio, saboreando cada bocado, usando los platos buenos que había estado guardando para ocasiones especiales que nunca llegaban. Me serví una copa del vino tinto que tenía guardado desde las últimas Navidades. Un Ribera del Duero que Paco había comprado antes de morir y que yo había estado reservando sin ningún motivo específico. Por primera vez en 5 años, estaba celebrando algo, el hecho de haber recuperado el derecho a decir que no. Después de cenar, me senté en mi butaca con una taza de té y saqué un cuaderno que no había usado desde que Paco murió. Era un cuaderno bonito, con tapas de cuero marrón, que él me había regalado para que escribiera mis pensamientos. Durante 5 años había estado demasiado ocupada resolviendo los problemas de otros para tener pensamientos propios que mereciera la pena escribir. Escribí durante 1 hora. Escribí sobre lo que había sentido durante el fin de semana con los niños, sobre la rabia que había descubierto mirando las fotos de Instagram, sobre la conversación con Fernando, sobre el alivio de haber dicho que no por teléfono, pero sobre todo, escribí sobre Carmen, sobre quién había sido antes de convertirse en mamá y abuela, sobre la mujer que había trabajado durante décadas, que había amado profundamente a su marido, que había tenido sueños y ambiciones que no giraban alrededor de las necesidades de otras personas. Escribí sobre la Carmen que quería ser en los años que me quedaban por vivir, y por primera vez en mucho tiempo, esa Carmen me parecía una persona interesante, alguien que valía la pena conocer. Alguien que merecía respeto y consideración. Alguien que merecía amor sin condiciones económicas. El sábado llegó como llegan los días que van a cambiar tu vida para siempre, con una normalidad engañosa que no permite intuir la magnitud de lo que está por suceder. Había pasado la mañana preparándome para la conversación más importante que iba a tener con mi hija en 5 años.
Me vestí con la blusa azul marino que había usado para las ocasiones importantes cuando Paco vivía. Me peiné con cuidado y me puse los pendientes de perlas que habían sido de mi madre. Quería verme digna. Quería que Nuria recordara que estaba hablando con una mujer, no con una empleada. A las 5 en punto, sonó el timbre. Cuando abrí la puerta, Nuria tenía esa expresión tensa que había aprendido a asociar con las conversaciones que ella prefería evitar. Llevaba vaqueros y una camiseta casual, como si hubiera querido minimizar la importancia del encuentro vistiéndose informalmente. «Hola, mamá. ¿De qué querías hablar?» Ni siquiera un beso en la mejilla. Ni siquiera un «¿Cómo estás?» Directa al grano, como siempre que se sentía incómoda. «Siéntate, Nuria. ¿Quieres un café?» «No, gracias. Tengo prisa. Jorge está con Iker y hemos quedado para ir al cine». Por supuesto que tenía prisa. Incluso en una conversación que yo había definido como importante, ella ya tenía la salida planificada. «Está bien. Seré directa entonces». Me senté frente a ella en el sofá que había comprado con mis primeros ahorros después de casarme. El mismo sofá donde había amamantado a Nuria de bebé, donde había curado sus heridas de niña, donde habíamos visto películas juntas cuando todavía éramos cómplices en lugar de extrañas. He decidido hacer algunos cambios en mi vida, Nuria. ¿Qué tipo de cambios? Para empezar, he cambiado mi testamento. La expresión de su cara cambió instantáneamente. El aburrimiento casual se transformó en alarma pura. ¿Qué has hecho qué? He cambiado mi testamento. He revocado los poderes legales que te había dado. Y he modificado el beneficiario de mi seguro de vida. Nuria se quedó en silencio durante unos segundos que se sintieron eternos. Podía ver cómo su mente procesaba la información, calculando las implicaciones económicas de lo que acababa de escuchar. ¿Por qué? ¿Qué he hecho mal? La pregunta me habría parecido genuina hace una semana, pero ahora podía escuchar lo que realmente estaba preguntando. ¿Qué he hecho que sea tan grave como para que me quites el dinero? ¿De verdad quieres que te lo explique? Por supuesto que quiero que me lo expliques. Soy tu hija. Soy tu única familia. Precisamente por eso duele tanto, Nuria. Saqué la carpeta azul que había traído del armario y la puse sobre la mesa de centro entre nosotras. ¿Sabes cuánto dinero he gastado en tu familia en los últimos 5 años? Mamá, no me vas a salir ahora con cuentas. 43.000 euros, Nuria. 43.000 euros de una pensión de 1.200 euros mensuales. Abrí la carpeta y empecé a sacar documentos. El préstamo del coche que todavía estoy pagando. Las mensualidades del colegio de Iker. Los 5.000 euros cuando Jorge se quedó sin trabajo. Los regalos de Navidad y cumpleaños. Las compras semanales de supermercado. Los caprichos constantes. Las cenas en restaurantes. Los gastos médicos privados. El lavavajillas nuevo que todavía no he pagado porque estoy esperando a que me digas cuánto cuesta exactamente. Con cada recibo que ponía sobre la mesa, veía cómo la cara de Nuria se iba transformando. Primero sorpresa, después incomodidad, finalmente algo que se parecía a la vergüenza. «Mamá, yo nunca te pedí que llevaras cuentas». «No, nunca me pediste que llevara cuentas. Pero tampoco te importó nunca cuánto me costaba cada favor que me pedías. Nunca te preguntaste si yo podía permitirme financiar vuestra vida de lujo mientras yo contaba céntimos para llegar a fin de mes. No vivimos en el lujo. Somos una familia normal con gastos normales. Nuria, el fin de semana pasado, estuviste en un hotel de 5 estrellas en Valencia. Publicaste fotos en Instagram hablando de caprichos merecidos. ¿Sabes cuánto hace que yo no me permito un capricho? ¿Sabes cuándo fue la última vez que comí en un restaurante? Eso es diferente. Nosotros trabajamos. Nosotros nos ganamos esos caprichos. ¿Con qué dinero os ganáis esos caprichos, Nuria? Con el dinero que ahorráis porque yo pago el coche, el colegio del niño, la comida semanal y cualquier imprevisto que surge. Tú nos ofreces esas cosas. Nadie te obliga. Tienes razón. Nadie me obliga. Y por eso he decidido dejar de hacerlo. El silencio que siguió fue diferente a los anteriores. Era el silencio de quien está empezando a entender que las reglas del juego han cambiado para siempre. ¿Qué quieres decir exactamente? Quiero decir que se acabó. No más préstamos, no más pagos de gastos que no son míos. No más estar disponible las 24 horas para resolver vuestros problemas.
Quiero decir que mi vida, mi tiempo y mi dinero van a ser míos a partir de ahora. Mamá, no puedes estar hablando en serio. Nunca he hablado más en serio en mi vida. Nuria se levantó del sofá y empezó a caminar por el salón, un hábito nervioso que tenía desde pequeña cuando las cosas no salían como ella quería. ¿Y qué va a pasar con Iker? ¿Vas a castigar a tu nieto por algo que supuestamente he hecho yo? Supuestamente. Como si los 43.000 euros documentados fueran producto de mi imaginación. Iker no va a sufrir ningún castigo. He establecido un fondo para él en mi testamento, pero tendrá acceso a ese dinero cuando demuestre que me ama por quien soy, no por lo que puedo darle. Eso es ridículo. Es solo un niño. Exactamente. Es un niño que todavía puede aprender que las relaciones familiares se basan en cariño, no en transacciones económicas. A diferencia de su madre, que parece haber olvidado esa lección hace tiempo. Nuria se volvió hacia mí con una expresión que no había visto desde que era adolescente, y se enfadaba cuando no le daba dinero para salir con sus amigas. ¿Cómo puedes decir eso? Claro que te quiero. Eres mi madre. ¿Me quieres, Nuria? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para saber cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que viniste a verme sin pedirme nada? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste si yo necesitaba algo? No respondió, porque ambas sabíamos que la respuesta era nunca. Y no me digas que me llamas porque me quieres cuando cada llamada tuya empieza con una petición. No me digas que me visitas porque disfrutas mi compañía cuando cada visita coincide con que necesitas que cuide a Iker o que solucione algún problema. Mamá, las familias se ayudan unas a otras. Sí, Nuria, las familias se ayudan unas a otras, pero hasta ahora la ayuda solo ha fluido en una dirección. ¿Cuándo me has ayudado tú a mí? Te ayudo todo el tiempo. Te doy la oportunidad de pasar tiempo con tu nieto. La frase quedó flotando en el aire entre nosotras como una bomba que acabara de explotar. Te doy la oportunidad, como si pasar tiempo con Iker fuera un favor que ella me hacía, no un derecho natural de una abuela. ¿Es eso lo que crees, Nuria? ¿Que permitirme cuidar a tu hijo mientras tú te diviertes es una forma de ayudarme? No es así como lo quería decir. Es exactamente como lo querías decir. Y es exactamente como has estado pensando durante 5 años. Que tu tiempo es valioso y el mío no. Que tu dinero es sagrado y el mío está disponible para cualquiera que lo necesite. Que tus planes son importantes y los míos no existen. Nuria se sentó de nuevo, esta vez más cerca del borde del sofá, como si estuviera preparándose para salir huyendo. ¿Qué quieres que haga, mamá? ¿Qué necesitas para que esto vuelva a ser normal? Normal. Como si lo que habíamos tenido durante 5 años fuera normal, en lugar de una explotación sistemática disfrazada de amor familiar. Quiero que entiendas que he decidido recuperar mi vida. Quiero que respetes que tengo derecho a decir que no. Y quiero que si realmente me quieres, me lo demuestres con hechos, no con palabras. ¿Qué tipo de hechos? El tipo de hechos que demuestran que valoras a una persona, más allá de lo que puede darte. Llamarme para preguntarme cómo estoy. Visitarme porque te gusta mi compañía. Incluirme en vuestros planes familiares, no como niñera, sino como abuela. Tratarme con el respeto que merece una mujer de 74 años, que se ha gastado todos sus ahorros en vuestra felicidad. Mamá, yo... No digas nada ahora, Nuria. Piénsalo. Reflexiona sobre lo que has escuchado hoy. Y cuando estés lista para tener una relación conmigo basada en amor real en lugar de conveniencia económica, llámame. Se levantó lentamente, como si estuviera procesando todavía todo lo que había escuchado. ¿Y si no te llamo? Entonces habré confirmado lo que ya sospechaba. Que para ti nunca fui una madre, sino un recurso. Cuando se fue, me quedé sentada en mi sofá durante mucho tiempo, rodeada de los recibos que había esparcido sobre la mesa. Por primera vez en 5 años, mi apartamento estaba completamente silencioso. No sonaba el teléfono con peticiones urgentes. No tenía que pensar en qué favor me pedirían mañana. Era el silencio de la libertad. Y aunque dolía, era infinitamente mejor que el ruido de la explotación. 6 meses después de aquella conversación que cambió todo, estoy sentada en la terraza de un pequeño café en la Plaza Mayor de Salamanca,
observando a los turistas que pasan con sus cámaras y sus mapas, perdidos en la belleza dorada de esta ciudad que siempre quise conocer pero nunca me permití visitar. Es mi cuarto día aquí. Mañana viajaré a Ávila y después a Segovia. Un tour por las ciudades que Paco y yo habíamos planeado hacer cuando tuviéramos tiempo. Ese tiempo nunca llegó para él, pero yo he decidido que no es demasiado tarde para mí. En mi bolso llevo un pequeño cuaderno de acuarelas y un estuche con pinceles básicos. Hace 3 meses comencé clases de pintura en un taller cerca de casa, en el barrio de Chamberí. Es un grupo pequeño, la mayoría mujeres de mi edad que, como yo, decidieron que nunca es tarde para aprender algo nuevo. La profesora, Ana, tiene 30 años y nos trata como artistas en formación, no como ancianas que necesitan entretenimiento. Mi primera acuarela está pegada en la nevera de mi cocina. Es un intento torpe de pintar las flores del Parque del Retiro, pero cuando la miro siento algo que no había sentido en años. Orgullo por algo que he hecho solo para mí, sin otro propósito que el placer de crear. Tomo un sorbo de mi café con leche, un café que cuesta 4 euros y que me puedo permitir sin calcularlo 3 veces, y miro el WhatsApp que recibí esta mañana de Iker. Ya, ¿cuándo vuelves? Te echo de menos. Mamá dice que estás enfadada con nosotros, pero yo sé que no es verdad. ¿Puedo ir a verte cuando regreses? Tengo muchas cosas que contarte del colegio. Sonrío al leer el mensaje. Iker es el único que ha mantenido contacto conmigo durante estos meses. El único que me llama sin pedir nada, que me cuenta sus cosas porque quiere compartir su vida conmigo, no porque necesite que resuelva sus problemas. La relación con Nuria, en cambio, sigue siendo complicada. Después de nuestra conversación de aquel sábado, una conversación que duró 3 horas y que incluyó lágrimas, gritos, reproches mutuos y, finalmente, algunas verdades dolorosas pero necesarias, establecimos nuevas reglas. Ya no financio sus caprichos. Ya no estoy disponible las 24 horas del día para resolver sus emergencias domésticas. Ya no acepto que me hablen como si fuera una empleada o un servicio contratado. Al principio, Nuria intentó todo tipo de estrategias. La culpa. ¿Cómo puedes abandonar a tu familia así? La manipulación emocional. Iker pregunta por qué su abuela ya no lo quiere. Las amenazas veladas. Si sigues así, no volverás a vernos. Pero yo había cambiado algo fundamental. Ya no tenía miedo a estar sola. Después de 5 años sintiendo soledad rodeada de familia, descubrí que la soledad elegida era infinitamente preferible a la compañía que me costaba mi dignidad. Irene, mi sobrina de Santander, se convirtió en mi confidente durante esos meses difíciles. Hablábamos por teléfono cada semana, y ella me animaba a mantener mis límites cuando la culpa amenazaba con derribar mis defensas. Tía Carmen, me decía con esa sabiduría que solo tienen las personas que han aprendido a valorarse a sí mismas. El amor que hay que comprar no es amor. Es una transacción comercial. Tenía razón. Durante años había estado pagando por afecto, financiando mi inclusión en una familia que me tolerable mientras fuera útil, pero que me rechazaba en el momento en que dejaba de serlo. Jorge dejó de hablarme por completo después de que cancelara la transferencia mensual para el coche. Aparentemente, tener que pagar su propio vehículo era un insulto personal que no podía perdonar. La última vez que lo vi, hace 2 meses, me miró como si fuera una extraña. Una extraña que durante años había financiado su comodidad sin pedir nada a cambio. Pero los cambios en mi vida no se limitaron a cortar los grifos económicos. También empecé a llenar mi tiempo con cosas que me interesaban a mí. Además de las clases de pintura, me uní a un club de lectura en la biblioteca de mi barrio. Cada mes leemos un libro diferente y nos reunimos a discutirlo como si nuestras opiniones importaran, como si tuviéramos algo valioso que aportar. El mes pasado leímos Como agua para chocolate, y me sorprendí a mí misma defendiendo apasionadamente la decisión de Tita de elegir su propia felicidad por encima de las expectativas familiares. La bibliotecaria, una mujer llamada Mercedes que debe tener mi edad, me dijo después de la sesión: Carmen, hablas como alguien que entiende lo que es liberarse de las cadenas que otros ponen en tu vida. Y era verdad. Lo entendía porque lo había vivido.
También volví a conectar con viejas amigas que había descuidado durante mis años de disponibilidad total para la familia. Pilar, que había sido mi compañera cuando trabajaba limpiando oficinas, me invitó a almorzar y se sorprendió de verme tan viva. Carmen, te ves diferente, me dijo mientras compartíamos una paella en un restaurante del centro que yo nunca me había permitido antes. Te ves como tú misma otra vez. Tiene razón. Por primera vez en 5 años, cuando me miro al espejo, veo a Carmen, no solo a la madre de Nuria o la abuela de Iker, veo a una mujer que ha vivido 74 años, que ha trabajado duro, que ha amado profundamente, que ha cometido errores y ha aprendido de ellos. Veo a alguien que merece respeto, consideración y amor incondicional. El dinero que antes gastaba en caprichos ajenos, ahora lo invierto en mí misma. Este viaje a Salamanca, las clases de pintura, las cenas en restaurantes bonitos, los libros que compro sin sentir culpa, no son gastos frívolos. Son inversiones en la Carmen que había quedado sepultada bajo años de sacrificios que nadie valoraba. También he empezado a hacer voluntariado en un hogar de ancianos cerca de casa. Una vez por semana voy a leer cuentos a los residentes, que ya no pueden hacerlo por sí mismos. Muchos de ellos tienen historias similares a la mía. Hijos que los visitan solo cuando necesitan algo. Familias que los han reducido a sus funciones útiles en lugar de valorarlos como personas completas. Pero también veo algo hermoso allí. Ancianos que han mantenido su dignidad, que han establecido límites, que han elegido ser respetados incluso si eso significa estar solos. Me inspiran cada semana a seguir defendiendo mis propias decisiones. Iker sigue siendo la luz de mi vida, pero ahora nuestra relación es más sana. Viene a verme cada 2 domingos, siempre con la aprobación gruñona de su madre, y pasamos tardes maravillosas juntos. Le estoy enseñando a pintar, y él me está enseñando sobre videojuegos modernos. Hablamos de todo, del colegio, de sus amigos, de sus sueños de ser futbolista o científico o ambos. Lo más importante es que Iker está aprendiendo algo que espero que recuerde cuando sea adulto, que las relaciones se basan en cariño mutuo, no en beneficios económicos, que amar a alguien significa valorar su tiempo, respetar sus decisiones y tratarlo con dignidad. Ya, me dijo el domingo pasado mientras pintábamos juntos en mi terraza. Me gusta más cómo eres ahora. ¿Cómo soy ahora, cariño? Más feliz. Antes siempre parecías cansada. Como si estuvieras triste, pero no quisieras que lo supiéramos. Ahora pareces, no sé, más tú, más yo. Mi nieto de 9 años había identificado lo que me había tomado 74 años entender, que había estado viviendo como una versión empobrecida de mí misma, una Carmen disminuida que existía únicamente para servir a las necesidades de otros. Esta tarde, cuando regrese a Madrid, iré directa a mi apartamento. Pondré música clásica. Prepararé una cena elegante solo para mí, y seguiré trabajando en la acuarela que dejé a medias antes de viajar. Es un paisaje de la sierra madrileña que veo desde mi ventana, un paisaje que había estado mirando durante años sin realmente ver porque estaba demasiado ocupada resolviendo problemas ajenos. Mañana por la mañana, Iker vendrá a desayunar conmigo antes del colegio. Me contará sobre sus últimas aventuras. Yo le mostraré los bocetos que he hecho durante el viaje y planearemos nuestra próxima tarde de pintura. Y si Nuria llama pidiendo algún favor, alguna ayuda económica, alguna disponibilidad de última hora, tendré una respuesta preparada. Una respuesta que me ha costado 74 años aprender a pronunciar, pero que ahora sale de mis labios con naturalidad. No puedo. 2 palabras simples que han transformado mi vida completa. Termino mi café. Guardo el cuaderno de acuarelas en el bolso y me levanto para seguir explorando esta ciudad hermosa que por fin me estoy permitiendo disfrutar. Paso junto a una tienda de souvenirs y me compro una postal para enviar a Irene. En ella escribo: gracias por recordarme que nunca es tarde para empezar a vivir para una misma. Porque eso es exactamente lo que he hecho. He empezado a vivir para mí misma. Y resulta que Carmen, la verdadera Carmen, es una persona fascinante que valía la pena rescatar. ¿Has escuchado alguna vez risas a tus espaldas mientras llorabas en silencio?
¿Has confundido amor con disponibilidad, como yo lo hice durante tantos años? Cuéntamelo en los comentarios, porque nadie debería vivir como yo viví durante 5 años, invisible en su propia vida, valiosa solo por lo que puede dar, nunca por lo que es. Si esta historia te ha tocado el corazón, dale like y suscríbete al canal, porque este mensaje necesita llegar a alguien que, como yo, está esperando el momento de decir, hasta aquí.